¿Cómo están? Estamos transmitiendo domingo 30 de junio, 12 del día. Para quienes no nos escuchen en vivo, es ubicar el día y la hora en que estamos transmitiendo este comentario y análisis a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo unos minutos, apenas media hora después de que terminó el evento en Campo Marte de la toma de protesta de los elementos de la Guardia Nacional. Inicia el día de hoy formalmente ya un nuevo modelo de seguridad pública, polémico, pero aprobado finalmente por todas las fuerzas políticas del Congreso. También nadie nos hubiera gustado que los elementos de las Fuerzas Armadas tuvieran que ingresar a tareas de seguridad pública como lo van a hacer ahora, pero ya estaban desde el sexenio de Vicente Fox los militares en tareas de seguridad pública, pero sin ningún mandato específico de respetar las garantías y los derechos humanos elementales. Y tampoco estaban coordinados bajo un mando civil, que es lo que se realizará en estos primeros 3 años del despliegue de la Guardia Nacional. Aprovecho este breve mensaje o introducción para mandar saludos a quienes nos están viendo. A Gregorio Martínez, buenos días, muchas gracias Gregorio. A Efren Hernández desde Irapuato nos está viendo. A Isabel Aramburu, que nos manda saludos, buenos días. A Gabriela Arzamendi, que dice todo sea para bien y conseguir la paz, exactamente. Jorge Ramos Hernández, un gran apoyo para la cuarta transformación, para los momentos que vive el país. Ninfa Yared, gracias, saludos. Ricardo Díaz desde Iguala Guerrero también nos está escribiendo. A Sergio Morales, que nos está viendo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas seguramente. Betty Aro, Daniel Gobás desde Chiapas también. Raquel Kings desde Puebla. Luis Gildardo Santiago desde Chiapas también. María Ortuño, gracias. Un abrazo a Giovanni Pajarito que nos está viendo. A Irma García, también feliz domingo. Desde Saltillo, Sergio Camacho Casillas nos está viendo. Isaí Montezuma desde Jalapa, Veracruz. Mónica Gutiérrez Ibarra, gracias. Ya deseamos que la Guardia Nacional funcione. Desde Phoenix, Arizona, también Valeria nos está viendo. A Chef Ratatú. Alicia desde Puerto Vallarta, saludos. Sí, recuerdo muy bien ese lugar delicioso. Luis Fernando Salvar, a Diara Gabriela Arangure, Anabel Becerra, apoyo a AMLO. José Manuel Fuentes García, Sergio, gracias, un abrazo. Sergio Orfali, que nos estás viendo, amigo, gracias. A Mirna Garnica, gracias, estoy bien, muy bien. De Hugo desde Puebla, Hugo Bustamante, muchas gracias. Vamos a analizar, Salomón Rangel también nos está mandando saludos, vamos a analizar lo que significa la Guardia Nacional y pues espero sus comentarios, sus preguntas. Yo lo que estoy observando en este momento en la transmisión de aquí de Facebook Live es que hay un amplio apoyo ciudadano y no de comentócratas o de algunos grupos o legisladores que ahora que ya pues están buscando cómo encontrar un espacio en la oposición, pues van a atacar hasta la Guardia Nacional. Pero bueno, hay un amplio apoyo para este nuevo cuerpo de seguridad pública que se desplegará en 150 regiones de manera inicial, con 70,000 elementos. 70,000 elementos es el número más grande de nuevos elementos policíacos que se van a integrar un cuerpo nuevo, porque de estos 70,000 elementos, una parte sustancial provienen de la policía militar, otra de la policía naval, una parte de alrededor de 10,000 elementos provienen de la policía federal y otros pues van a ir siendo nuevos. La primera etapa, esta etapa que inició el día de hoy de la Guardia Nacional, se concentrará en entidades con altos índices de delictivos y de homicidios dolosos, como son pues el estado de Guanajuato, que ahí lo vimos desde hace ya meses, se disparó el homicidio, el huachicol y una disputa con grupos criminales. En Michoacán, en el Estado de México, en Jalisco, en Guerrero
en Ciudad de México y Veracruz. Inicialmente, como nos recordaremos, la Ciudad de México habían anunciado que no iba a tener participación de la Guardia Nacional, pero también es un hecho que está desbordada la inseguridad pública en la Ciudad de México, que los efectivos 80,000 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México no bastan para hacer una labor quirúrgica importante y urgente para disminuir los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los robos en varias unidades de transporte público aquí en la Ciudad de México. Estamos en una crisis de inseguridad pública en la Ciudad de México y eso no lo podemos negar y mucho menos tratar de minimizar. La Ciudad de México sigue siendo el corazón político, social, financiero, cultural, emocional de todos los mexicanos. Y bueno, que bueno, la verdad que se integran elementos de la Policía Federal, de la Guardia Nacional a la Ciudad de México. Esa es la primera etapa de la Guardia Nacional. La segunda etapa abarcará un total de 266 regiones de todo el país, con 120,000 elementos hacia el 2021. Quiere decir que van a integrarse 50,000 más a partir de hoy hasta el 2021. Y se planea o se pretende que en 2023 sean 150,000 elementos de la Guardia Nacional que estarán adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de el secretario Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, en el evento del día de hoy en Campo Marte, él subrayó en un discurso muy político que este era el inicio del fin de la era de la violencia. ¿De qué se está o a qué se estaba refiriendo y a qué se estaba comprometiendo Alfonso Durazo? El inicio de la espiral de violencia en México comenzó, y eso todos lo podemos ver muy claramente, después de la crisis del 95. Acordémonos que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari terminó con la promesa de que íbamos a ingresar al primer mundo, nos metió al tercero de nuevo, donde nunca hemos salido, pero con una crisis espeluznante, cuyo copartícipe o corresponsable ya era presidente de México, Ernesto Zedillo, y se profundizó la crisis de inseguridad pública, aunque la crisis económica se trató de resolver con el famoso crédito de rescate, que luego dio origen también a una serie de compromisos financieros internacionales de México, incluyendo la apertura del sector energético. Eso no hay que olvidarlo nunca. La crisis de inseguridad pública, al volver vulnerable también al país, provocó pues la creación de elementos nuevos que supuestamente, elementos de élite militar y policíacos, que supuestamente iban a confrontar a los cárteles ya en ascenso, como era el cártel de Ciudad Juárez, el cártel de Sinaloa, comandado ya desde ese momento, esa época de finales del sexenio de Zedillo, por el Chapo Guzmán. Y también otras células delictivas que estaban operando en varias partes del país, como en Michoacán. En el final del sexenio de Ernesto Zedillo, se crea por un lado lo que sería la Fuerza Especial de Protección, los llamados las Fuerzas Federales de Apoyo, perdón, se crearon en 1999, son el origen de la Policía Federal. 5,000 elementos, algunos se utilizaron, por cierto, los que se acordarán de este asunto, en el desalojo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1999, después de poco más de un año de la huelga terrible que asoló o azotó en esa época a la UNAM. El elemento de las fuerzas federales de apoyo, pues se empezarían a utilizar para conflictos sociales y no solamente para combatir a los criminales. Esta doble característica de grupo represor de movimientos sociales y por otro lado grupo combatiente del crimen organizado fue desgraciadamente el sello de origen de la PF y que bueno, se aplicó de manera brutal en Atenco, en San Salvador Atenco, tanto en el gobierno de Arturo Montiel como en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay mucha sangre o historias de abusos en el inicio y en la gestación de la Policía Federal.
En 2000, en la época de Vicente Fox, la Policía Federal se vinculó a la Federal de Caminos y se orientó sobre todo al combate a los cárteles de la droga más importantes en ese momento, pero la inseguridad de los ciudadanos parece que la dejaron en un segundo plano. De 2006 a 2012, Calderón creó la famosa Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, el zar de la protección civil, supuestamente, quien unió a la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, la famosa AFI, que era la herencia de la temida Policía Judicial Federal, y la fusionó con lo que eran los elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo y de la Policía Federal Preventiva para crear la Policía Federal. Se crearon muchísimos mandos, llegaron a tener 10.032 elementos, es decir, de los 5.000 iniciales de la época de Zedillo, pasaron a 10.000, ya con Felipe Calderón, en el inicio de Felipe Calderón, y terminaron en 32.000 elementos. Creció pues de manera exponencial, aunque nunca llegó a ser suficiente para lo que el gobierno de Felipe Calderón señaló como una de sus prioridades, la guerra contra el narcotráfico. Ahora dice Felipe Calderón que él no le puso el término guerra. No necesitaba ponérselo, pero se lo puso varias veces, aunque lo niegue ahora. Lo que hizo Felipe Calderón fue militarizar el combate no solo al narcotráfico, sino a los opositores, a la ciudadanía, en una especie de orgía de sangre, así hay que decirlo, que inundó al país de casos de desaparecidos, de matanzas, de un incremento de los feminicidios también, de una espiral de violencia y de impunidad, bajo el argumento de que se estaba en guerra contra el narco. En realidad, lo único que se logró fue hiperfragmentar la violencia en los distintos puntos del país, porque la opción era la mano dura. No había ni siquiera un proyecto social para rescatar a los jóvenes del mercado del narcotráfico, y mucho menos para eliminar los índices de letalidad alta. ¿Qué significa índices de letalidad alta? Bueno, son los índices que miden cuántos asesinatos u homicidios se cometen en acciones de seguridad pública. Y evidentemente si a los soldados se les entrena para matar, en lugar de investigar o de trabajar en pro de la seguridad del ciudadano, pues evidentemente lo que ellos buscaban era número de bajas, y que en términos estrictos significan muertes, porque las bajas no solamente son los heridos, son los muertos. El índice de letalidad subió enormemente en la época de Felipe Calderón. Con Peña Nieto, después del fracaso de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, se desaparece la Secretaría y los elementos pasan a formar parte de la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong, y la PF alcanzó a tener 37.000 elementos, es decir, aumentaron 5.000 más de 32.000 que dejó Calderón a 37.000, de los cuales pues básicamente la cuarta parte trabajaban en labores de administración en oficinas o de labores científicas, y pues habían alrededor de 20.000 elementos realmente en las calles de los casi 40.000 que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Acuérdense que con Enrique Peña Nieto se frustró aquel proyecto de de la Gendarmería Nacional, que fracasó rotundamente, aunque hay 4.000 elementos aproximadamente que forman parte de la Gendarmería. La tristemente célebre Gendarmería del gobierno de Peña Nieto se identificó como uno de los grupos atacantes en la represión en Nochistlán, Oaxaca, en el conflicto magisterial del 2017 en esa zona. Esto no lo vamos a poder olvidar nunca, porque también quiere decir que el exceso del uso de la fuerza para la represión ha generado no solamente más desaparecidos, más presos políticos, sino más dolor, mayor furia social y una situación de espiral de violencia.
Todo esto es lo que el secretario Alfonso Durazo dijo que íbamos a superar a partir de ahora. Y el presidente López Obrador también en la ceremonia del día de hoy lanzó un discurso muy importante porque explicó cómo la crisis de seguridad pública en el país se profundizó a la par de un modelo económico que no daba opciones, que condenaba a una gran masa de gente a esta situación llamada el precariato, los precarios o incluso los prescindibles, como algunos llegaron a considerar a estos ciudadanos, a estos jóvenes sobre todo, la mayoría menores de 25 años, que no tenían un futuro, no tienen un futuro por delante claro. En lugar de darles becas para trabajo, en lugar de impulsar opciones para salir de esa espiral de violencia y de inseguridad, los gobiernos anteriores, desde Cedillo o desde Salinas hasta Peña Nieto, lo que configuraron fue esta idea del darwinismo social brutal y grotesco que implica un neoliberalismo a rajatabla. Si no tienes lugar para el mercado, no tienes lugar en la economía, no tienes lugar para el gobierno. Y así fue como cientos, miles de jóvenes fueron reclutados para el sicariato, fueron reclutados también para las labores sucias, fueron también corrompidos, aun cuando estaban en cuerpos de policías municipales o estatales, y fueron prácticamente atenazados por el crimen organizado. No va a ser fácil, eso lo quiero insistir, romper con ese círculo vicioso que tiene más de 30 años. Pero tenemos que empezar a romper ese círculo, tenemos que empezar, como señaló el presidente López Obrador, a cambiar este paradigma, que el paradigma de la unidad de las Fuerzas Armadas del Ejército y de las Fuerzas Armadas de la Marina se orienten ahora no al alto índice de letalidad, es decir, a tener miles de bajas del enemigo, sino a combatir el delito y a proteger al ciudadano. Lo importante es bajar los índices delictivos, no matar a ciudadanos que ni siquiera han sido juzgados bajo el pretexto de que son delincuentes o de que entre ellos se matan. No secuestrar, no permearse del discurso de alta letalidad y de odio que ha prevalecido durante estos años. Entonces, por todas estas razones, el inicio de la Guardia Nacional es un inicio histórico que compromete a todos, no solamente compromete al gobierno federal, a los altos mandos del ejército, compromete a los propios ciudadanos para que no repitamos las historias de represión, no nos hagamos de la vista gorda, pero también colaboremos para que el crimen organizado, que en buena medida estuvo organizado desde el gobierno, era un crimen organizado desde las estructuras de poder durante los sexenios anteriores, ya no vuelva a sentar sus reales. En fin, aquí estoy viendo sus saludos desde Tijuana, a Ignacio Bernal, a Avi Alcalá desde Los Ángeles. Estoy también observando lo que nos están comentando, que es urgente, evidentemente, romper esta espiral de violencia. Derham, te mando un saludo. A Emilio Pellicer, concuerda absolutamente conmigo. Muchas gracias por decir que es análisis brillante. Silvia Lira León, esperemos una buena coordinación de la Guardia Nacional y que tenga éxito. Y a Alfonso Eje también, que nos manda saludos. A Hugo Elguera, dice, ya veremos en la práctica el desempeño de la Guardia Nacional. Por supuesto, Ismael Trujillo, que nos manda saludos desde San Luis. A Lourdes Piñasoria, un abrazo y un beso, querida Lourdes. A Char Rodríguez, a Patti Reyes desde California, Oscar Pacheco desde Ciudad Juárez, Irma Ramírez Casas, muchas gracias. Solo me resta comentarles que si quieren ver la transmisión completa de los discursos, que valen la pena, porque también el discurso del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y también del almirante y secretario de la Marina, Rafael Ojeda, son interesantes e importantes porque implican compromisos del alto mando militar a favor de los civiles. Esto tiene una importancia sustancial en la apertura y en el inicio de la Guardia Nacional que se dio el día de hoy. Por ejemplo,
el secretario de la Marina se comprometió a que la defensa y la Marina siempre actuarán juntos, que la Guardia Nacional fue posible gracias a la unidad de los partidos, y el secretario de la Defensa también señaló que la Guardia Nacional salvaguardará la vida y las propiedades de los ciudadanos. Ahí fue la primera prioridad y lanzó este compromiso. Él, como alto mando militar, dijo: nunca y bajo ninguna circunstancia dejarán de observarse las garantías individuales, el respeto al debido proceso y a los derechos humanos. Que estas palabras sean el sello de un compromiso histórico, de un nuevo modelo de seguridad pública en donde los ciudadanos estemos atentos. Muchas gracias. Aquí también estoy viendo sus comentarios. A Edith Cárdenas, a darle, todos pongamos nuestro granito de arena. AMLO no puede solo, evidentemente, y todos somos parte de este proceso de cambio. Pili Solano, muchas gracias, feliz domingo. Igual, vienen vientos de cambio, la Guardia Nacional es un elemento sustancial para esto. Muy buenas tardes, disfruten su domingo y compartan este análisis con un contexto histórico que el día de hoy se los quise compartir para entender un poco más este, insisto, paso histórico de la creación de la Guardia Nacional. Muchas gracias.